Buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a disertar en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Somos el grupo 1, formado por los abogados magíster María Zoraida Antaona y Antonieta Pirro. Realmente cuando hablamos de tecnología lo asociamos a científicos o a personas con cierta capacidad o idoneidad para el manejo de las mismas. Sin embargo, si observamos en nuestro entorno, nos daremos cuenta que existen manifestaciones de tecnología en cada uno de los aspectos que nos rodean y que esta tecnología nos llega a través de información o comunicación. En mi campo de trabajo, que es el área penal, se puede observar a través del desempeño de los funcionarios del CICPC al momento de reactivar una huella digital que están utilizando tecnología. Cuando utilizan el luminol para la reactivación de manchas de sangre, se está utilizando tecnología. Cuando los invidentes utilizan el sistema Braille para poder accesar a la lectura de libros, están utilizando tecnología. Cuando vamos al cine, un aspecto recreativo de la vida cotidiana, observamos una rata como Ratatouille hablando y probando el queso y dando opiniones, allí está la manifestación de tecnología. En los exámenes médicos, cuando vamos a hacernos la ampliación de nuestra visión, estamos en el uso de la tecnología. Estudiaremos hoy la tecnología desde el punto de vista de la información y la comunicación, a través del enfoque dado por la doctora Donald Rey. ¿Pero qué son las TIC? Las TIC son medios y recursos didácticos que pueden ser utilizados por el docente cuando estos les sean de ayuda para resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear un entorno diferente y propicio para el aprendizaje. La tecnología se debe considerar y utilizar como un medio para la adquisición de aprendizaje y no como un fin. La tecnología no debe guiar nuestro hacer, ya que así como llegó, se transforma y cambia constantemente. Somos nosotros, cada uno de nosotros, muchachos, que debe conocer y así también aprender a utilizar esta como un recurso para fortalecer y enriquecer nuestro aprendizaje, guiando a este último hacia una evolución, un avance, una transformación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo más interesante de las TIC es la evolución tecnosocial y el conocimiento. Las redes sociales y las metodologías del aprendizaje se han visto afectados por el surgimiento de estas TIC y por ende no podemos quedarnos en el desarrollo de las TIC a nivel educativo. La doctora Rey plantea un siguiente nivel a las TIC, denominado la tecnología del aprendizaje y del conocimiento, y otro nivel superior al anterior denominado la tecnología del empoderamiento y la participación, término muy oportuno para nosotros cuando en la Constitución de 1999 se le dio el derecho a los venezolanos de la participación. Retomando el tema que nos ocupa, no debemos quedarnos con solo saber manejar técnicas, las TIC, ya que no sirve de nada saber utilizar esas herramientas si no sabemos cómo aprender utilizándolas, como el caso de hoy que estamos haciendo uso para disertar sobre las TIC de este recurso. Toda evolución del conocimiento ha ampliado la zona de desarrollo próximo de los individuos, ya que tenemos acceso a más información, más cantidad de fuentes y mayor conexión de personas con las que antes no contábamos. Por esta razón, la doctora Donald Rey afirma que vivimos en una sociedad aumentada. Retomando el pensamiento de Aristóteles, que decía que el hombre por su propia naturaleza debe vivir en sociedad para de esta forma alcanzar la perfección humana y la felicidad. Es así como desde las épocas más antiguas se originaron las comunidades y las sociedades. La palabra comunidad tiene su raíz en comunión, unión con, que nos lleva a la agrupación de individuos unos con otros con características e intereses comunes. Las comunidades se crean de acuerdo a la zona, de acuerdo a lo que estudian, a lo que trabajan, a los espacios que comparten, a las características, las necesidades, los intereses comunes. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en particular con Internet,
Se han desarrollado las llamadas comunidades virtuales, brindándole a los individuos nuevos espacios para comunicarse, compartir, socializar, entre otras cosas. Cada vez son más los diversos espacios en la red que ofrecen a las personas la capacidad de compartir sus intereses, accesar a la información de sus conocidos e incluso la oportunidad de conocer nuevas personas y así también formar parte de nuevos grupos, comunidades, entornos sociales. Todo esto desde el ciberespacio. Entre las comunidades virtuales o redes sociales más utilizadas, por lo menos en Latinoamérica, tenemos el Facebook, el Twitter, el Oscar, el Slider, Instagram, entre otros. La manera de interactuar, compartir la sociedad actual ha cambiado en los últimos años con la aparición y el auge de estas redes sociales. Desde las TIC, cada día es más el tiempo que el individuo dedica a conectarse, explorar y compartir información desde estas redes. La doctora Rey nos habla de la sociedad aumentada y de la evolución del entorno tecnosocial y del conocimiento. La doctora Rey nos incorpora dos nuevos términos que se originan de las TIC, que son las TAP, tecnología del aprendizaje y el conocimiento, y de las TEC, tecnología del empoderamiento y la participación. ¿Qué quiere decir la doctora Rey con esto? Que no es nada más el manejo de las herramientas, sino que ese manejo de herramientas nos debe llevar a otro fin aún más importante, que es utilizarlas para aprender, para transmitir conocimiento, que debemos empoderarnos y participar activamente de ese aprendizaje y de ese conocimiento. Nos señala que los jóvenes de hoy, llamados por algunos, ¿verdad?, nativos digitales, pueden desarrollar muchas habilidades en el uso de las TIC para comunicarse y relacionarse, pero no suelen ser tan hábiles en el uso de las TAC y las TEC al utilizar estas para obtención de conocimiento y aprendizaje. La sociedad actual, sobre todo a nivel educacional, debe tomar lugar y apropiarse de estos espacios en las redes sociales con la finalidad de sacar el mayor provecho de las redes y de la capacidad aumentada de compartir y accesar a la información con los objetivos educacionales y de aprendizaje, a fin de contribuir con la evolución de la sociedad en temas relativos al conocimiento. La doctora Rey dice que es necesario la participación, el empoderamiento de los organismos gubernamentales, sociales y educacionales dentro de estos espacios para promover el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido, el aprendizaje más activo para la sociedad actual. Un aprendizaje siempre guiado por una estructura docente formada y capacitada para el uso didáctico y pedagógico de estas nuevas tecnologías, a fin de promover la educación aumentada. El hecho de que la educación en las aulas de clase haya avanzado y cambiado en el uso de la tecnología. Tenemos que recordar que cuando nosotros éramos pequeños y íbamos para la escuela, teníamos un pizarrón verde y se usaba tiza. Se usaban láminas de papel bond para hacer las exposiciones y después láminas de acetato. Hoy en día no. Hoy en día tenemos una pizarra acrílica, usamos marcador, usamos video BIM, usamos PowerPoint. La educación ha evolucionado y así sus recursos, en especial la tecnología a nivel de la educación superior. Esto nos muestra hasta cierto punto cómo las bondades de la tecnología en las aulas ha significado y facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología presenta un sinnúmero de virtudes y posibilidades que pueden favorecer la educación. Le permite al estudiante aprender mediante la exploración en un entorno seguro, de oportunidades de retroceder, parar, deshacer, confirmar, antes de tomar decisiones irreversibles. Además, puede tener acceso a un sinfín de contenidos en cualquier momento, en cualquier lugar y las veces que lo crea necesario. Sin embargo, no todos tenemos las destrezas
y habilidades de manejar y sacar provecho a estos recursos. Para que esta interacción con la tecnología se desarrolle, la adquisición del conocimiento en el individuo y no solo la obtención de información, se hace necesario que nosotros nos desarrollemos en las competencias relacionadas con el saber conceptual, el saber hacer procedimental y el saber ser actitudinal. Estas competencias guiadas por una buena pedagogía. Se pueden cometer errores, es verdad, al no tener claro el qué, por qué y para qué el uso de la tecnología en los espacios educativos. Si el docente no está familiarizado con el uso de la tecnología, de los TIC, aunque esté presente, este no le va a dar provecho, pudiendo más bien interferir negativamente en la enseñanza. Si no se conocen las herramientas didácticas, no se puede ofrecer a los estudiantes el uso de esa tecnología. Entonces se estará desperdiciando el recurso. Si no se tiene claro el qué tipo de situación instruccional o problema educativo se puede desarrollar la misma. Entonces, al igual que la lámina anterior, estamos dejando atrás lo que es la educación pasiva, el enfoque conductista. Estamos entrando en la revolución social cognitiva y creativa. Evolucionamos en la web social, desde las TIC, las TAC y las TEC. El proceso de adaptación de la educación a todo ello es lo que podemos denominar aprendizaje aumentado, el que partiendo del cambio de foco desde la educación al aprendizaje autónomo, permite aprovechar las potencialidades de la web a un nuevo individuo permanentemente conectado a la inteligencia colectiva. La doctora Donald Ray establece o dice que en la primera mitad del siglo XXI, la educación se trata de educar a una sociedad aumentada, lo que ella denominó socionomía. Propone pensar que evolucionamos desde una educación pasiva hacia lo que ella llamó aprendizaje aumentado. Propone una educación orientada al máximo aprovechamiento del ecosistema de comunicación-aprendizaje y participación aumentando que vivimos y entender a Internet como un constructo sociotécnico complejo que pone en conexión dos dimensiones, la tecnología y a las personas. Además, Ray expone las principales tendencias y desglosa las funciones profesionales o competencias del nuevo profesor o de cualquier trabajador del conocimiento que quiera participar en la revolución educativa. En el mundo actual se hace necesario dirigir los esfuerzos hacia la formación de nuevas competencias, la educación en valores y afirmar el rol del profesor en la institución y en la educación. En este caso, debemos enfocarnos directamente a conocer cuáles son las habilidades y las competencias que serán requeridos por el mercado laboral a los trabajadores de la sociedad conectada. Analizar cómo la educación se adapta a las necesidades del nuevo individuo conectado. Y es allí donde la doctora Ray propone el desglose desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del docente y desde el punto de vista del alumno. En el aspecto social, se destaca que no tiene sentido educar a ciudadanos del siglo XVIII. Debemos educar a ciudadanos del siglo XXI. La web social constituye un cambio de paradigma. Somos individuos conectados. Cuando estamos conectados a WhatsApp o a Facebook o a cualquiera de las redes sociales que nos mantienen unidos a nuestros grupos sociales, manifestamos la sociabilidad, que es un elemento fundamental en la naturaleza del ser humano. Los sociólogos plantean el concepto de sociabilidad ambiental. Tenemos prendida la radio, la televisión u otro medio para sentir que no estamos solos, que estamos conectados. El ser humano es tremendamente gregario. Hoy en día se suman WhatsApp,
Facebook y los mensajes que enviamos a través de Internet. Internet es un lugar de aumento de la sociabilidad. A las ventanas de la individualidad, reflexión, introspección, productividad, creatividad, relajación, se suman las potencialidades de trabajar en grupo, la inteligencia colectiva. Somos felices cuando estamos implicados en una sociedad, cuando participamos en ella. Desde el punto de vista cognitivo, para el estudiante, el efecto Flynn en épocas de Internet, las inteligencias múltiples. El Internet amplía el concepto de inteligencia colectiva, cambios cognitivos que vivimos desde que tenemos Internet, el tema de la atención, de la multitarea. Es evidente que tenemos más estímulos que atender que nunca antes. Se convierten en indispensables las habilidades de filtrado de muchísima información que circula, el pensamiento crítico. Nos estamos volviendo multipantallas, multimedia, multialfabetizados. Cambiamos nuestro modo de escritura, estamos simplificando el lenguaje, cambia la memoria. Competencias del siglo XXI, aprender. El pensamiento crítico, el pensamiento intuitivo, la desconexión, enseñar y aprender a desconectarse. Y en la sociedad aumentada, para ratificar el concepto de la doctora Rey, lo que se pretende es el manejo y el conocimiento de las TIC, TAC y TEC. Y ese cambio de la educación al aprendizaje autónomo a través del conocimiento y el aprovechamiento de esa potencialidad de la web y crear de esta forma una inteligencia colectiva. Entonces, ¿cómo funciona la integración de la tecnología en el sistema educativo? Dice el doctor Castañeda que lo que se busca a través de las TIC es aumentar la eficiencia del modelo educativo actual. Su nueva función pasa a ser posibilitar que el contexto sociotecnológico genere un nuevo modelo de la escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos. De esta manera, las TIC buscarán una mayor inclusión, pero en la actualidad los usuarios pueden interactuar, colaborar entre sí como creadores de contenido generado por los usuarios en la comunidad virtual. Ya no se utilizan solo para comunicar información o divulgar conocimientos, sino que se utilicen para influir, para decidir, para crear tendencia, entre otras. Y no por parte de unos pocos expertos, sino por parte de todas las personas con acceso a Internet, con un smartphone, con una tablet, con un PC. Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC para motivar a los educadores, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para aprovechar la sinergia entre los educadores y los educandos, conformaremos un aprendizaje aumentado. Este aprendizaje aumentado, los educandos, de forma proactiva, autónoma, guiada por su curiosidad hacia el aprendizaje permanente, aprenderán a sacar partido extraordinario a la potencia de Internet como fuente de información, recurso, metodología didáctica y estímulo permanente. Entendiendo Internet como un constructo sociotécnico complejo, las principales tendencias en cuanto al desglose que hace la doctora Rey nos habla del cambio y la estructura de desglosar los principios fundamentales de los profesionales o de las competencias de los nuevos profesores y nos enfoca los elementos sobre los cuales debemos profundizar estos cambios. Estos cambios, ya para finalizar, se manifiestan a través de unos elementos en los cuales debemos profundizar. El primero son los valores
para una participación que nos haga crecer como individuos y como sociedad. Una alfabetización multimedia. Un aprendizaje basado en juegos, en creatividad. Organizar la inteligencia colectiva. Analítica de los datos, aprendizaje aumentado. Una metodología, unas herramientas, unas instituciones, un profesor, para dar sentido al conocimiento. Curación de contenidos y sistemas educativos, lugares del saber, del transmitir enseñanza. Innovación y cambios de la educación para las respuestas a la educación para las preguntas.